Buenos días, tardes o noches. A nombre de la Universidad Tecnológica de México se les da la bienvenida a este video de microcapacitación en línea. En esta ocasión se hablará de los sistemas de manufactura. Objetivo general: identificar, analizar y evaluar las condiciones que determinan el diseño y la utilización de sistemas de manufactura en la producción de bienes y servicios. Antecedentes y generalidades. Manufactura. La manufactura, del latín manes, mano, y factura, hechura, describe la transformación de materias primas en productos terminados para su venta. También involucra procesos de elaboración de productos semi-manufacturados. Es conocida también por el término de industria secundaria. Algunas industrias, como las manufacturas de semiconductores o de acero, por ejemplo, usan el término de fabricación. Historia de la manufactura. En el año 3000 a.C. los primeros utensilios de hierro fueron descubiertos por los antiguos arqueólogos en Egipto. Después sigue lo que es la Edad Media, que se dio entre los años 476 y 1492. Las principales fuentes de trabajo en esta época se dieron en el área textil, en la construcción artesanal, en el acuñado de monedas e imprenta, así como también el trabajo en el campo y la cría de ganado y la industria bélica. Los sistemas de manufactura en la Edad Media eran reconocidos por el trabajo artesanal principalmente. Los procesos se manejaban de principio a fin sin que nadie interviniera en las actividades y sin división de trabajo, y fue la utilización por primera vez la imprenta en 1456. Sigue lo que es la Revolución Industrial, la cual fue a partir del año 1760. La industria textil fue la primera de las ramas en introducirse en este medio. En 1765 James Watt inventó la máquina de vapor, cuyo desarrollo tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como lo que son las locomotores, motors, molinos, etc. En 1766, en el libro La riqueza de las naciones, el economista Adam Smith publica el concepto de repartición del trabajo. En 1793, la primera máquina textil en América, establecida en un pacto al aire, genera el nacimiento de los inicios de la manufactura esbelta, la cual fue en 1894. La historia inicia con Sakichi Touyoude, visionario e inventor. Parecido a Henry Ford, Touyoude inició con la fibra, con la fabricación de telares manuales, los cuales eran baratos pero requerían de mucho trabajo. Principios de ingeniería industrial. En 1899 Frederick Taylor comenzó a aplicar las ciencias exactas a la gestión de la producción, pero esta metodología no contemplaba el comportamiento humano. Dentro de la administración científica, en 1900 se diseña estudio de tiempos y movimientos, división de la planeación de las actividades de operación y el estudio de movimientos en los puestos de trabajo. En 1903, se crea la línea de ensamble estacionaria para producir carros. Henry Ford, en 1913, a él se le atribuye el sistema que se difundió en los años 30 y a principios, y que creó mediante la fabricación de un gran número de automóviles de bajo costo mediante la producción en cadena. Este es el sistema que lleva aparejada la utilización de maquinaria especializada y un número elevado de trabajadores en plantilla con salarios elevados. En 1918 la producción en masa generado por Henry Ford y Alfred Sloan de General Motors cambiaron la manufactura artisanal utilizada. La manufactura de Estados Unidos encabezó la economía mundial después de la guerra. En 1937 se da la fundación de Toyota Company y en 1940 fue el comienzo de adelantos en materia de la automatización y computarización. La automatización está representada por máquinas costosas. En 1950 la creación de la manufactura esbelta, allí Touyoude y Taichi Ohma, de la fábrica de automóviles Toyota, empezaron a utilizar el concepto. En 1960 creación de Del Poca-yoke, que el ingeniero Shingo introdujo. Con esta herramienta se generó la idea de que en los procesos de producción no hubiera una manera de cometer algún error. 1967 con la creación SMED, se da la reducción de tiempos para la preparación de herramientas. En 1975 se crea el MRP, la planeación de los requerimientos. 1980 actualidad se empiezan a aplicar diferentes técnicas de calidad a los procesos. En 1980 aplicación japonesa de técnicas de calidad, productividad, diseño, robótica con la ayuda de una computadora. En 1981 la metodología benchmarking, o 1986 Six Sigma. En 1990 el término de producción esbelta fue invented. Para el año 2000, se utilizan las matrices asistidas por computadora y se inician aspectos robóticos, 99.99% no error y continuará.
De tal manera, se tienen que definir algunos términos para establecer la concordancia de los diversos temas relacionados a esta área funcional de la manufactura. Por ello tenemos los siguientes conceptos. Proceso. Conjunto de acciones o trabajos que se llevan a cabo para la transformación de las materias primas en productos manufacturados. Este proceso es muy utilizado en la industria para cambiar ya sea la consistencia, dimensión, forma y firmeza de la materia prima. Puede ser manual o con la utilización de máquinas. Para obtener mayor volumen de producción es aplicada la técnica de la división del trabajo, donde cada trabajador ejecuta solo una pequeña porción de la tarea. Así, se especializa y economiza movimientos, lo que va a repercutir en una mayor velocidad de producción. Sistema. El sistema de producción es el modo como se utilizan y se combinan los factores productivos para llevar a cabo su transformación y posteriormente convertirlos en bienes y servicios. Tipos de sistemas. Por su constitución. Físicos o concretos, compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. El hardware. Abstractos, compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Es el software. Su naturaleza. Cerrados, aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y que opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Abiertos, el cual intercambia elementos e información y del cual recibe la influencia que condiciona su actividad, comportamiento y resultados. Objetos. Son simplemente las partes o componentes de un sistema y estas partes pueden poseer una variedad limitada. En la mayoría de los sistemas estas partes son físicas, por ejemplo, átomos, estrellas, masa, alambre, huesos, neuronas, músculos, entre otros. Atributos son las propiedades de los objetos. Otros conceptos. Subsistema. Un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran estructuralmente y funcionalmente dentro de un sistema mayor y que posee sus propias características. Así los subsistemas son sistemas más pequeños dentro de sistemas mayores, supersistema. Tipos de sistemas de producción. Si se observa detenidamente la actividad productiva de las múltiples empresas que existen, es posible darse cuenta de que existen diferencias en la forma de producir de cada una de ellas. Esto da lugar a diferentes tipos de sistemas productivos que pueden llevar a cabo las empresas, cuyos criterios básicos que diferencian un sistema de otros son los que se verán a continuación. El primer criterio es según el destino del producto. Con base a este criterio se pueden dividir los sistemas productivos en dos tipos. El primero de ellos es la producción por encargo. Esta se produce cuando la empresa elabora el bien o servicio que comercializa, solo cuando el cliente se lo pide. Por ejemplo, una empresa que se dedique a personalizar las zapatillas trabaja por encargo. Las personalizará a gusto de cada cliente. El segundo de ellos es la producción para el mercado. Esta se da cuando la empresa produce para los consumidores en general, sin que haya una personalization individualizada. La mayoría de las empresas producen para el mercado, como puede ser Zara, que lanza su ropa a todo el mercado a través de sus múltiples tiendas. El segundo criterio es según el grado de homogeneidad. Según este criterio se dividen tres tipos de sistemas productivos. En primer lugar, la producción artesanal. En este caso la empresa produce artesanalmente productos individualizados, es decir, cada producto tiene sus propias características. Por ejemplo, la alfarería, que es el arte de hacer vasijas u otros objetos de barro cocido. En segundo lugar, la producción en masa o en serie. Esta se caracteriza porque producen una gran cantidad de productos idénticos y estandarizados gracias al trabajo en cadena y al uso de un gran número de máquinas. Por ejemplo, las plantas embotelladoras de cerveza. En tercer lugar, nos encontramos con la producción por lotes, una forma intermedia entre la producción artesanal y la producción en masa, en la que se fabrican cantidades pequeñas de una gran variedad de productos. El tercer criterio es según la dimensión temporal. En base a este criterio podemos dividir los procesos productivos en dos tipos. Por un lado, la producción continua, que consiste en una producción sin interrupciones, en la que los materiales están continuamente en movimiento, experimentando reacciones químicas, o sujetos a un tratamiento mecánico o térmico.